también soy abogada. Eso es un perfil muy extraño. Soy la primera persona en graduarse con ese doble programa de la Universidad de los Andes. Lo hice porque mi papá y mi mamá son abogados, lo conocí a la carrera desde muy cerca, pero después en la mitad del derecho dije, uy, no, a mí como que me gusta es crear cosas, y entonces empecé a hacer el doble programa de diseño, me gradué, estudié un diseño diferente, no es diseño industrial ni gráfico, es un diseño que se centra en la parte humana, en la parte de la experiencia del usuario, y ahí cuando ya terminé las dos carreras dije, pues yo quiero trabajar en este diseño, pero no había ofertas laborales para personas de mi perfil, entonces como no había ofertas laborales, pues me inventé mi trabajo y creé mi empresa, que se llama Áptica. Y mi primer cliente fue una farmacéutica, eh, y con esa farmacéutica hice mi primer proyecto con enfermedades raras y después me llamaron de hematología, después me llamaron de inmunología y después me llamaron de oncología y empecé a trabajar con médicos, con pacientes, con EPS, con IPS y se me volvió mi cotidianidad al mundo de la salud. Ya después me moví al mundo financiero, después al mundo de educación y pues he trabajado con varias industrias y soy muy feliz en eso. Somos un equipo ya de 58 personas, casi todos somos diseñadores de formación y pues lo único que nos falta en el equipo es un médico, porque hay de todo. Hay ingenieros, arquitectos, artistas, abogados. Entonces, si a alguno se le mide, bienvenido a mi linda compañía. Entonces, vamos a empezar. Mi módulo es el módulo de diseño de servicios enfocado en temas de salud. Y pues vamos a arrancar primero con la definición de un servicio. Entonces, a mí me encanta esta definición de Lucy Kimball, que es una de las autoras que más ha inspirado mi formación. Y Lucy dice que los servicios son más que el servicio al cliente adherido a un producto. El concepto básico de servicio es la co-creación de valor por actores que combinan e intercambian recursos. ¿Y esto qué quiere decir? Porque suena medio jeroglífico. Pues que los servicios ya no se pueden entender solamente con buenos días, ¿cómo está? Y sonrío, que es lo que uno entiende por servicio al cliente, sino que el servicio es algo que va más allá y es literalmente una co-creación de valor. ¿Y qué es una co-creación? Pues algo que creo con otra persona. Eso implica que es un tema colectivo, primero. Y segundo, cuando hablo de co-creación de valor, es que yo le entrego algo a esa persona y esa otra persona me entrega de vuelta. Entonces, cuando ustedes prestan el servicio de salud, hay una co-creación de valor, adivinen con quién. ¿Con quién están creando esa co-creación de valor? Los pacientes. Exactamente. Entonces, cuando el paciente o el cuidador familiar que viene con ese paciente y hace sus preguntas, él está ahí co-creando valor. Si, por ejemplo, tenemos un paciente juicioso que hace preguntas juiciosas, co-crea un buen valor. Tenemos un paciente desjuiciado que no se toma la medicina, que no es adherente, estamos teniendo problemas de co-creación de valor. Que no llega a la cita, por ejemplo, no está co-creando valor, le está quitando el espacio a otro paciente, por ejemplo. ¿Ven? Porque es un tema de co-creación de valor. ¿Tiene sentido? Bueno. Y además intercambian recursos. Y uno el primer recurso que piensa, ¿cuál es? Pues la plata, ¿no? Entonces el paciente me paga o si me lo paga por medio del asegurador, pues ahí es como finalmente llega el recurso a mí. Pero ¿qué otro tipo de recursos creen ustedes que se pueden intercambiar entre las partes, además del dinero? Información. ¿Conocimiento? Total. Entonces, ustedes entregan contenido, pero el paciente también, con la experiencia de él, cuando él transmite la historia de él, cuando él es juicioso y digamos hace un diario con su condición médica, con sus síntomas, él ahí está también intercambiando recursos. Por eso es muy, muy importante poder guiar al paciente en ese proceso de co-creación de valor. Bueno, entonces, aquí hay otro tema importante y es cómo se diferencia un producto de un servicio. Entonces, un producto es tangible, digamos un sofá es un producto, pero un servicio es la suma de elementos tangibles e intangibles que permiten que la oferta exista. Entonces, en un servicio está el sofá también, pero está, por ejemplo, el proceso de espera en el sofá, en la sala de espera. Entonces, esas dos cosas juntas permitan que el servicio de esperar exista. Entonces ya no es solamente el sofá, sino el proceso de espera. ¿Me hago entender ahí? ¿Sí?
Yo pregunto mucho, interactúo mucho con ustedes, no me dejen hablando sola porque no habría co-creación de valor en el servicio de enseñanza. ¿Listo? Bien. Siguiente. El producto, su consumo es momentáneo. Entonces, digamos, compré una hamburguesa, compré un producto, trin, me lo comí, momentáneo. En cambio, en el servicio, su consumo corre en el tiempo. Y esto es muy importante y lo vamos a usar mucho hoy, y es la relevancia de entender que un servicio es una historia que corre en el tiempo. Eso quiere decir, mis queridos, que ustedes son escritores de historias. Cuando ustedes deciden ofrecer un servicio, están tomando la decisión de escribir la historia por la que va a pasar ese usuario. Por eso es importante entender la historia que corre en el tiempo. ¿Tiene sentido esto? Ya no es solamente el producto tangible, sino es esa historia por la que pasa el usuario. Por eso el servicio es complejo. Meterse en diseño de servicios es complejo, porque es un tema de elementos tangibles, intangibles, pero además que existen en el tiempo. Otra cosa, el producto no depende de la existencia de la persona. Él existe por sí solo. Es decir, el sofá es sofá. Así alguien se siente en el sofá. Pero tengo una pregunta. ¿La consulta médica existe sin paciente? No, no puede existir. Puede existir. A menos que ustedes pues hagan una dramatización sola de señor, paciente, siéntese ahí. Y hacen la mímica de... Pero pues sería un poco extraño y no habría consulta médica per se. Entonces, esto es súper interesante porque esa percepción de el cliente siempre tiene la razón, eso está mal, eso no es cierto, sáquese eso de su cabeza, eso es la idea tradicional de servicio al cliente, pero lo que sí es interesante es que el usuario sí es relevante para que el servicio exista. Por eso es tan importante el usuario, pero no porque siempre tenga la razón, no, sino porque el usuario es el que le da vida al servicio. Y el producto parte del principio de propiedad. Yo soy dueño de esto, pero el servicio permite trascender del principio de propiedad y poder crear el sentido del uso. Entonces, por ejemplo, yo soy dueño de un carro, pero yo podría usar un carro sin ser dueño de él. Un ejemplo de esto es, ¿qué servicio existe que me permite usar un carro sin que yo sea el dueño? El taxi, Un el taxi. sharing, Uber. Exactamente. Entonces, en este momento estamos en un mundo en el cual los servicios empiezan a cobrar un rol muy grande, una relevancia muy alta, porque el sentido de propiedad se empieza a desdibujar. Ya, para usar algo no tengo que ser el dueño. Ya el dueño puede ser otro y yo puedo disfrutar de ese otro elemento sin tener que gastar tanto. Y en los productos los errores son de manufactura, pero en el servicio los errores son de comportamiento y de procesos. Por eso el tema de los entrenamientos son tan importantes y el tema de la estandarización es tan relevante. Por eso es que empieza a aparecer esta maraña densa de los servicios. Ahora, les pregunto, a pesar de que por un lado está el producto y por el otro lado está el servicio, este es un producto y este es un servicio. ¿Ustedes creen que un producto puede existir sin un servicio? No, yo creo que no. No serviría. No. ¿Alguien se lanza a decir que sí? Pues Alejandra está en los... depende si la demanda sobrepasa la oferta, ¿no? Entonces, pues uno pone un producto y verán cómo lo compran. Sí, o sea, si es una dictadura del producto, ¿no? Una cosa así. Pero dime un ejemplo de un producto que no dependa de un servicio. Solo se me ocurre como las drogas, ¿no? Pero pues el servicio... Porque es un producto que normalmente quieras o no, lo vendas mal, lo vendas muy especialmente porque tiene una enfermedad y la busca, pues no tiene límites, ¿no? Pero Oscar, ¿sabes qué? Cuando solamente la logística que está detrás de delivery, de entrega del producto, ahí hay servicio. Cuando tú vas a la farmacia Bueno. y vendes, ahí hay servicio. Entonces, esto se llama la lógica dominante del servicio. Y es que, mis queridos, el servicio está en todo lado. Todo en esta vida es servicio, lo único que no es enamorarse. Y eso que Tinder ya se inventó cómo hacerlo. Entonces, esto es importante primero para que ustedes me pongan más atención, para que vean la relevancia del contenido que les estoy entregando, y porque
como todo es servicio, pues yo tengo que aprender a diseñar ese todo, ¿no? El producto siempre está linkeado a un servicio, siempre. Y por eso es que yo tengo trabajo y puedo tener 58 personas a cargo. Entonces, temas relevantes que quiero que se lleven de esta primera introducción, además de todo lo que les conté ahorita. Las personas, sus conocimientos, condiciones sociales, políticas y económicas son determinantes para el resultado final del servicio. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente súper estudiado, que se ha leído todos los libros de medicina y llega a consulta, ¿eso va a afectar o no la relación con ustedes? Estás en silencio, Alexandra, creo. Bueno, Uno normalmente como médico tiene que ajustar el discurso al interlocutor, ¿no? sí, señor. Digamos, Ajá. y la otra es que pongamos nosotros, pues digamos lo de nosotros tiene un poquito de técnica, pero también tiene mucho de arte, ¿no? Ujú. Entonces, pues uno tiene que identificar el tipo de persona, las expectativas que tiene. Siempre hay que, el efecto placebo es clave, entonces lograr la empatía para que pues, tomen su medicación. Entonces, sí afecta la condición de la persona, ¿no? Cómo se va desarrollando. Total. Entonces es muy importante entender no solamente el paciente desde el punto de vista clínico, sino también desde el punto de vista social. Entonces, de dónde viene, va a entender, va a poder leer la fórmula que le voy a entregar, va a poder firmarla, si es que me tiene que firmar algún documento. Eso va a afectar la relación. Y eso pues lo tengo que tener en cuenta a la hora de interactuar con él. Porque acuérdense, la definición es la co-creación de valor. Entonces, según la persona con la que voy a co-crear valor y según la historia que él tenga, lo que sepa, lo que no sepa, se va a co-crear valor de una forma o de otra. Y no quiere decir que sea mejor o peor, pero va a ser siempre diferente. Siguiente, la temporalidad entra a jugar un papel clave porque se trata de transacciones que corren en el tiempo y no se reducen a un momento de consumo. Entonces, a veces yo pregunto, ¿cómo ocurre su servicio? Digamos a un hotel. No, pues la gente llega y hace check-in. No, el servicio de hotelería empieza mucho antes, cuando el usuario tiene que viajar y ahí empieza a buscar en qué hotel y entonces aparecen momentos en la experiencia. Entonces esto empieza a complejizar las historias, porque el antes es igual de importante que el durante y no me digan que el después. La temporalidad empieza a ser muy relevante y quiero que desde ya empiecen a pensar cuándo empieza mi servicio, qué pasa en el durante, cuántos momentos puede haber en mi experiencia, teniendo en cuenta que hay antes, durante y después. Y dentro del antes hay momentos, durante el durante hay momentos y durante el después también. Siguiente. Los usuarios no solamente tienen necesidades y requerimientos, sino que ahora tienen recursos, capacidades que son capaces de determinar la experiencia. Entonces, todo el tema de acceso a tecnología está afectando mucho el poder que tiene el usuario en el servicio. Ahora, por ejemplo, ellos pueden comparar mucho más fácil. Eso afecta el antes. Antes el usuario llegaba directo al mío y eso es lo que había. Ahora, el antes se ve muy afectado por el acceso a la información que tiene el paciente. O en el durante, no le gustó, entonces empieza a grabarlo a uno y ese tipo de poder que está empezando a acceder el usuario también afecta la experiencia. El siguiente tema, los servicios son co-creados porque su resultado depende del conocimiento del usuario que accede a ellos. Entonces, acuérdense de este tema. El servicio no lo prestan solo ustedes, también afecta quién está al otro lado, quién es ese paciente. Y piensen en esto, imagínense un paciente que está en sala de espera y está difícil. Qué mamera estar esperando acá, ¿no? Y empieza a quejarse. ¿Qué le pasa a los otros pacientes que están al lado de él? Se contagian de lo mismo. En la misma sintonía. Eso es como si fuera carranchín, se les pega. Uy, sí, yo también empecé como a cansar de estar acá esperando. Y el otro, ya, yo no, si no tenaz, ¿no? Y esta silla incómoda, la silla súper cómoda, pero si uno empieza a quejarse, el otro también se queja de la silla. Entonces, quiero decirles algo. Los usuarios hacen parte de su servicio y son puntos de contacto de su servicio también. También hay que diseñar eso. ¿Cómo diseña un usuario? Hay que pensarlo. Ahorita hablamos más de eso. Y el servicio es impredecible porque nunca se va a poder controlar todo lo que ocurre mientras el mismo corre en el tiempo.
Entonces, de una vez les digo, un servicio nunca va a ser perfecto, pero ¿saben qué sí tienen que tener ustedes? Capacidad de reacción. No pueden ser máquinas, no puede ser, no se puede, no se puede, no se puede, sino cómo reacciono. Le tienen que dar herramientas, sensibilidad y reacción a los integrantes de su equipo. Por ejemplo, una camarera que sepa qué hacer si alguien tiene un desmayo, por ejemplo, tiene que saber qué reaccionar, a dónde llamar, qué hacer. Pero no puede ser, no, eso no me lo enseñaron, no hay protocolo, mi trabajo es tender las camas. No, hay que crear herramientas de reacción. Listo. Y este que es clave, clave, y es, el servicio se vuelve real gracias a los momentos, los puntos de contacto y lo que ocurre en la escena y en la tras escena. Y esta es como si yo hiciera la anatomía del servicio. Un servicio es una historia que corre en el tiempo, como las películas que ustedes ven. Así son los servicios, son como historias, son como películas. Y se materializan por medio de puntos de contacto. ¿Y qué son los puntos de contacto? Son los elementos que permiten que el servicio exista. Entonces, todas las personas, todos los objetos, todos los canales, todos los procesos son los puntos de contacto en el servicio. Y esos puntos de contacto están siempre coreografiándose entre sí. Entonces, imaginémonos que entramos a un hotel. Ustedes llegan y el botón se acerca. Ahí es como si el botón entrara a bailar. Y después ustedes se acercan a la recepción, se prende la recepción y el botón se apaga. La recepcionista habla, se prende el recepcionista. La recepcionista activa el sistema, se prende el proceso del sistema. Llega el botón por su maleta, se prende el sistema. Y todo se está coreografiando. Pero imagínense que ustedes estuvieran con la recepcionista y llega el botón, la maleta, la maleta, la maleta. Ahí no hay coreografía. El servicio implica que los puntos de contacto se estén coreografiando entre sí para que todo pueda bailar bien y pueda funcionar. Entonces, la relación entre estos puntos de contacto tiene que estar planeada y orquestada para poder generar un resultado inmaterial. ¿Y cuál es ese resultado inmaterial? La historia que vive el usuario. ¿Claro? ¿Lo que dije? Muy bien. Ya no es tan simple, ¿no? Como usted que ofrece, no, un servicio, ¿no? Mire, lo que yo ofrezco es una historia inmaterial que vive el usuario, que está compuesta de puntos de contacto que están coreografiados entre sí. Y además se genera cooperación de valor con todos los pacientes. Entonces yo tengo que diseñar a mis pacientes. Eso es lo que yo hago. Cuando les pregunten ustedes qué hacen, tienen que decir todo lo que yo les conté. Entonces, quiero que tengan esta reflexión. Este es el mundo, estas son las personas que hacen parte del mundo y estos son los servicios a los que acceden las personas y esos servicios están compuestos de puntos de contacto, que son las personas, los objetos, los canales y los procesos. Miren lo complejo que es. Esos puntos de contacto además son diseñables. Yo puedo diseñar a una enfermera, puedo diseñar cómo se comporta, cómo habla, cómo interactúa. Yo puedo diseñar un proceso, yo puedo diseñar una sala de espera, yo puedo diseñar un mueble, yo puedo diseñar todos los elementos que hacen que ese servicio exista. Ahora les pregunto, si ustedes son personas que ofrecen servicio, y ya les dije que todo aquel que ofrece un servicio es un escritor de una historia, quiero preguntarles, ¿qué tan importante es su rol? Total, uno es el protagonista de la historia con el otro. Ah, muy bien. Es muy importante y por eso es que yo amo lo que hago y espero que ustedes salgan de acá igual de apasionados a como yo soy con las técnicas y temas que yo trabajo. Entonces vamos a arrancar con la primera fase de la metodología. Yo no sé qué tan juiciosos fueron viendo los videos, leyendo los textos, pero pues asumiendo que ustedes son personas muy ocupadas y demás, dije, les voy a hacer un mini resumen para que todos estemos alineados. Si alguien leyó, si alguien vio los videos, pues puede participar e interactuar conmigo, ¿listo? Entonces, la primera fase de la metodología para poder diseñar un servicio arranca con descubrir. Uno siempre tiene que descubrir el servicio que uno tiene. No, es que yo soy, entonces me gustaría saber un poquito de ustedes para poder poner ejemplos. Por ejemplo, Cindy, ¿a qué te dedicas tú? O Mario, cuéntame a qué te dedicas tú. Hola Angélica, buenas noches. Yo soy ingeniero industrial, trabajo en una empresa en Medellín que se llama COA, Cooperativa Hospitales de Antioquia, y soy el director
de logística y de los servicios farmacéuticos de la compañía. Ok, chéverísimo. Listo, entonces tú estás como en el backstage y de la parte logística organizas todo esto. Entonces, si por ejemplo Mario quisiera rediseñar algún proceso o alguna experiencia logística, pues ¿cómo lo haríamos con esta fase? Pues la fase de descubrir consiste en no solamente ver lo que pasa, sino en observar, ir más allá. Para hacer eso, uno tiene que tener un conocimiento profundo del contexto del usuario. Entonces pregunta, Mario, ¿quién es el usuario de esos procesos con los que tú trabajas? Angélica, nosotros digamos que tenemos varios. Las empresas que nos contratan, como farmacia, ¿cierto? Esa es una parte. Tenemos los usuarios que llegan a nuestras farmacias, ¿cierto? Esa es otra parte con la que interactuamos. Ajá. Entonces, ese es como los públicos más explícitos. Listo. Entonces, digamos, vamos a usar de ejemplo los usuarios que llegan a la farmacia. ¿Listo? Ok. Entonces, toca entender muy bien el contexto de estas personas, entender las dinámicas y los comportamientos de estas personas y comprender también las prácticas sociales del entorno, pues a las que estas personas pertenecen. ¿Y para qué descubrimos? Sencillo, para inspirarnos en ese contexto y tener herramientas para tomar decisiones de diseño. Entonces, si yo voy a intervenir en un servicio, lo quiero hacer mejor, y ya descubrí que el servicio es la co-creación de valor, pues lo primero que tengo que descubrir es quién es esa persona con la que yo co-creo valor. ¿Quién es esa señora, ese señor que me visita en mi farmacia? Que viene a las 3 de la mañana porque tiene un dolor, una necesidad, un requerimiento. ¿Quién es? ¿Qué necesita? ¿Cómo se comporta? Porque una vez yo lo entiendo a él, tengo suficientes elementos de juicio para poderme inspirar en su realidad y poder diseñar mejor mi servicio. ¿Listo? Entonces, hay diferentes tipos de herramientas. Esto pues es un tema más de investigación sencilla y es investigación cualitativa y cuantitativa. Si yo hago investigación cuantitativa, lo hago haciendo una investigación numérica, es decir, encuestas. Yo podría encuestar a todas las personas que visitan mis farmacias y preguntar, bueno, ¿usted a qué viene? ¿Por qué viene? Y pongo opciones y ya. Pero ¿saben qué pasa? Mi relación con esas personas es muy distante porque yo no sé quién respondió, por qué respondió, cómo respondió. Solo tengo 5 personas dijeron la A, 6 personas dijeron la C. O sea, eso es lo que me da. La información cualitativa, por otro lado, sí me da la descripción, porque son entrevistas a profundidad. Es un proceso más empático, donde yo me conecto con la persona, la entiendo mucho mejor. Entonces ahí ya nos sentaríamos con ellos, entenderíamos su relación con el servicio, por qué viene, qué le pasó, por qué viene a una farmacia, en fin. Es mucho más descriptiva, es una relación mucho más cercana. En ese sentido, lo que usamos son instrumentos de investigación activos, flexibles, donde podemos conocer directamente a las personas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos usando herramientas de investigación pasiva y activa. La pasiva es donde yo no intervengo en el contexto, sino simplemente observo. Entonces, digamos que Mario quisiera entender mucho mejor qué pasa en las farmacias. Lo que él hace es que hoy se sienta en una esquina de la farmacia 2 noches o 2 días enteros y solo observa. Eso es pasivo. Y activo es que él sí interviene, habla, discute, se puede poner el uniforme del lugar y atiende y mira qué pasa desde adentro. Ya vamos a ver más herramientas para cada una. Entonces arranquemos con la pasiva. La primera herramienta se llama mosca en la pared y literalmente es la primera que les describí. Como una mosca en la pared que está pegada al vidrio y que uno no la ve. Eso es lo que tiene que hacer Mario. Sentarse en una esquina y solo ver. Lo que están viendo ahí es un caso en el que nosotros participamos con Medtronic y teníamos que analizar todo el tema de las suturas, ver cómo se usaban las suturas, cómo interactuaban los médicos con las instrumentadoras, si las instrumentadoras sí sabían interactuar con estos elementos quirúrgicos o no. Y no hablábamos con nadie ni nada, solo observábamos. Esa es la mosca en la pared, observar. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer una observación más dirigida? Lo que hago es que uso una herramienta que se llama A, E, I, O, U, como las vocales. Entonces, lo que hago es que observo de manera dirigida. A son actividades. E es el entorno. Y son las interacciones. ¿Quién interactúa con qué? O son los objetos. La U es de usuarios. Aquí el tema es como la mosca en la pared, pero ya no observo la generalidad,
sino que tengo una observación dirigida para actividades, entorno, interacciones, objeto y usuario. En este caso, por ejemplo, estábamos trabajando con Porvenir y estábamos analizando las personas que entraban en condición de discapacidad y por eso eran pensionadas. Y estábamos analizando pues este paciente particularmente. Y pues ahí se ve, digamos, la muleta que está en su casa, pero también vemos los elementos de su casa en general. Y eso era la observación pasiva de ese contexto. O sea, que hay otro ejemplo de hotelería que no tiene que ver tanto con el mundo de la salud, pero pues sí me da mucha información, digamos, mi observación de la camarera. Ella está, si ven, arrodillada en la taza del baño tomando nota. Eso es algo que ella de pronto no me va a decir si yo la entrevisto. Bueno, y cuénteme usted cómo trabaja, no, arrodillada tomando nota. O sea, la gente no es tan explícita y racional en sus actividades, pero cuando uno va y observa, descubre esto. Ahora, si yo les dijera, ¿qué tipo de empleada es esta persona? ¿Cómo la describirían? Desordenada. Ordenada, dirías tú. Desordenada. Ah, desordenada, ¿por qué? La que está escribiendo en el baño, en el retrete, Ujú. pues eso no es un sitio para escribir. Ok, eso podría Justo ser. recursiva, recursiva. Sí, No, pero está ese riesgo de contaminación allí. pero ¿sabes qué es curioso? Que cuando nosotros la entrevistamos, que eso es otra cosa interesante de la investigación, uno siempre tiene que triangular. Triangular es tener varias fuentes de información. Entonces yo no solamente la observo, sino que después entrevisto y cruzo. Le pregunté, Mariela, ¿usted por qué estaba ahí arrodillada? Y me dijo, ¿cómo así? Pues es que yo necesitaba tomar nota y estaba enredada. Entonces la única forma que pude fue haciéndolo así. Le dije, ay, y ese baño, pues, me dijo, mire, no hay lugar más limpio en la tierra que ese baño. ¿Por qué creen que ella sabe que no hay baño más limpio? Porque lo Porque hace ella lo ella. limpia. Porque lo limpia ella misma. Entonces, ahí hay muchos temas interesantes que uno ni siquiera sabe. O sea, yo confiaría mucho en ese baño si ella es capaz de sentarse ahí y hacer eso. ¿Mm? Entonces, eso es información que está ahí. Pero ¿saben qué pasa? Que es lo que yo les digo a mis estudiantes de pregrado, que uno va en piloto automático por la vida. Uno no observa. Uno simplemente va haciendo sus cosas del día a día, pero no observa a la gente cómo se comporta, por qué se comporta así, dónde se sienta, con quién habla. Entonces, antes de hacer preguntas, observen y después de observar, pregunten. Y no cuestionen, como, ¿y usted por qué estaba haciendo eso? Sino, cuéntenme, yo la vi ahí, quisiera entender. Y entonces cuando la gente ya le responde a uno, dice, qué increíble. Y pues obviamente ya está ahí poniendo en riesgo su propia salud laboral. Si ustedes ven, está encorvada, arrodillada en un baño. O sea, no es una postura, digamos, típica laboral, pero ella lo está dando todo por su trabajo. Bien, otra herramienta se llama cliente incógnito y es uno mismo ir y ser el cliente del servicio. ¿Qué debería hacer Mario? Ir a una farmacia y decir, hola, vengo a comprar tal producto o lo que sea. Y en ese sentido, vive la experiencia del servicio. Y la siguiente herramienta, la siguiente categoría de herramientas es la investigación activa. Lo que hacemos con la investigación activa es hacer ya cosas más de intervención. Entonces, ustedes dirán, pero es que el cliente incógnito es muy invasivo. No, porque la gente no sabe que uno está haciendo investigación, pero en el acompañamiento sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, estábamos acompañando a una paciente, ella era una paciente oncológica y estábamos acompañándola en unas llamadas a su médico para ver si podía cuadrar la cita, si no, en su mano tenía su carpeta de la EPS y de todos los temas y estábamos acompañándola en un día de ella normal. ¿Cómo es ser una paciente oncológica? Ustedes pueden hacer esos procesos también, acompañar un día de un paciente, un día de una enfermera, un día de un médico, para entender las dinámicas del servicio que están entendiendo. También podrían hacer, que más que podrían, es más como una obligación de la metodología, y es entrevista a profundidad. Esta herramienta es clave y es poder entender a detalle qué es lo que pasa con los usuarios. En este caso, estamos entrevistando, ella es una paciente con artritis y estamos visitando su casa, entrevistándola y entendiéndola a detalle. Y pues aquí también estamos viendo su espacio. ¿Qué ven en su casa? ¿Cómo es su casa? ¿Cómo la describirían?
Se ve como estrecha. Tal Ok, vez. es una casa pequeña. ¿Qué más ven? ¿Qué objetos ven? Una máquina de coser que pues para una persona con artritis debe ser difícil. Sí, señor Jaime, muy buen hallazgo. Y les voy a contar qué pasa con esa máquina. Ella vivía de coser, pero desde la artritis no pudo seguir haciendo este gesto. Un gesto que para los demás pues, humanos es muy sencillo. ¿Qué hizo? Creó otro modelo de negocio y empezó a alquilar la máquina. Entonces la gente tenía que ir y usarla en su casa y así creó otro modelo de negocio. Así es como uno conoce a los pacientes y conoce la historia de la gente y descubre que hay otros modelos de negocio relevantes y pues cosas que afectan la vida de estas personas. Más allá de ser pacientes, también son mamás y necesitan ingresos. Entonces, que la artritis no sea un obstáculo para poder seguir viviendo su vida. Todo esto uno lo conoce yendo y conociendo la vida de la gente y entrevistándolos, porque si yo solamente veo la casa, no sé la historia de la máquina. Al entrevistarla, descubro la historia de la máquina. Ahora, tips para una entrevista. Conozcan muy bien las preguntas que van a hacer. O sea, antes preparen sus preguntas, las organizan, las interiorizan. Segundo, siempre preséntense. ¿Por qué están haciendo eso? Entonces, en caso de que Mario vaya a hacer el proyecto con las farmacias, tiene que explicar, voy a hacer un proyecto de rediseño de un servicio, quiero conocer mejor estas farmacias, vengo a hacer unas entrevistas a los que están visitando las farmacias y a los que trabajan en las farmacias. Tengan muy claro el tema de consentimiento, entonces hay unos formatos que uno puede bajar de internet para hacer consentimientos informados para que la gente a uno le habilite el uso de la información que está recogiendo en la entrevista. Hagan una sola pregunta a la vez. Si uno pregunta todo el tiempo, el paciente no va a saber qué responder. Entonces, una pregunta a la vez, charladito, generando mucha empatía, conexión emocional. ¿Listo? Otra cosa, devuelvan la comunicación en el mismo lenguaje del entrevistado. Si es una persona que habla de una manera muy sofisticada, pues suban a su nivel para que la persona se pueda sentir como que está en el mismo círculo social y se puede sentir cómodo. Y otra cosa, apropien el lenguaje del entrevistado. Entonces, si él le dice a la enfermedad el carranchín, pues ustedes traten de comunicarse como él. Si ustedes dicen, no, eso es psoriasis supurativa, pues él no le dice así. Entonces, no va a entender cuando ustedes le digan así. Entonces, es importante que tratar de ponerse al nivel de la otra persona para poderse conectar con esa persona. No se queden con preguntas sin responder, pidan ejemplos. Entonces, si ustedes le preguntan, bueno, cuénteme cómo fue su experiencia en la farmacia, detálleme la experiencia. La experiencia fue buena. Esa no es una respuesta que le sirva para nada. Entonces, cuénteme todo lo que vivió, qué fue lo mejor. No, pues cuando me atendió la señorita. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que hizo la señorita? No, pues ella no solamente me entregó el medicamento, sino que me recomendó que tomara mucha agua, entonces de una vez me incluyó el agua. Ah, o sea, pensó globalmente en la situación médica del paciente, ¿sí? Necesitamos ejemplos. Y otra cosa, como estamos en el entorno de la salud, que me pasa a mí mucho, puede que las preguntas afecten emocionalmente al entrevistado. Yo les recomiendo que si están haciendo la entrevista en persona, lleven siempre una botellita de agua para darle a la persona para que él pueda como calmarse, tomar agüita mientras está en su momento emocional y también darle un tiempo para que él pueda estar pues tranquilo, ¿listo? No corten al entrevistado cuando está hablando, porque la persona está dándoles todo, ¿saben? Está en su momento de emoción, conectándose con ustedes y ustedes de la nada cortándolo. Entonces es bueno como que entreguen información poderosa y ustedes lo dejen. Pero ustedes dirán, pero es que Angélica, esta persona no me está dejando seguir con mi instrumento de investigación. Lo que ustedes tienen que hacer es ver las preguntas que ustedes tienen en la lista, cómo se conectan con las respuestas que le está entregando y tratar de conectar algo de la historia con la siguiente pregunta. Ay, eso que usted me está contando está buenísimo y se conecta con un tema que tengo acá pendiente. ¿Qué tal si retomamos por acá? Y trim. Otra cosa, eviten comentarios religiosos, políticos, porque eso puede cortar la relación. Si ustedes son, no sé, incluso deportivos, no, es que yo soy de Madrid, Real Madrid, y el otro no, ya no van a poder hablar. No hagan eso. Traten de irse por el tema foco de la conversación. No dominen la conversación. No, a mí también me pasó lo mismo y a mi tía abuela. No. La idea es que se puedan conectar emocionalmente con la persona, pero no al nivel que ustedes acaparen la conversación. Ya les dije que no realicen varias preguntas a la vez y por favor no mencionen el número de preguntas.
O sea, si uno arranca, bueno, venimos acá, son 40 preguntas, pues el señor entrevistado va a salir corriendo de esa reunión. Pues no menciona el número de preguntas, que sea charladito, que la persona ni se dé cuenta que respondió 40 preguntas conversando con ustedes. Y así es como uno puede arrancar un proceso de entrevista. Ahora, hay unas herramientas complementarias muy buenas que les permiten a ustedes como encontrar más información. La primera se llama sonda, y así como una sonda médica, que es una cosa que uno tiene todo el tiempo con uno y está pues, recogiendo residuos y demás, podemos hacer algo así, pero en vez de recoger residuos, recogemos información. Entonces, en este caso, lo que hacemos es que le decimos al paciente que lleve un registro de cualquier cosa. En este caso necesitábamos saber un registro de los medicamentos que se estaba tomando. Estábamos entrevistando a pacientes que eran clientes de Cruz Verde y queríamos saber pues, cómo era su relación con los medicamentos y con los alimentos. Entonces les hicimos en un cuadernito una línea en la mitad a cada hoja y le decíamos qué come y qué medicamento toma cada rato. Y la persona iba haciendo un diario de eso. Eso es una sonda escrita. También la podrían hacer digital. Les pueden dar un número en WhatsApp y que la persona le vaya reportando a ustedes eso. ¿Para qué? Para poder tener información de primera mano y es como si hicieran un acompañamiento, pero en vez de estar con el paciente, lo que hacen es que el paciente les reporta el contenido a ustedes en tiempo real. Esa sonda también puede incluir fotos. Entonces el paciente puede decir, me estoy tomando este medicamento, me estoy comiendo este plato de lentejas. Y así ustedes tienen reporte visual de todo lo que está pasando en tiempo real. Otra herramienta se llama naipe de conceptos. Entonces, lo que uno hace es que uno le entrega al usuario cartitas o tarjetitas con palabras, frases, imágenes, y le pide al usuario, relacionados con el servicio, con la experiencia, y le pide al usuario que le organice del que menos a más se relaciona con él, o el que menos a más le gusta, o el que más se conecta con su experiencia, y a partir de eso ustedes pueden indagar el por qué. Como estamos en un contexto virtual, ustedes podrían hacer este ejercicio, pero usando una herramienta como Zoom. Entonces ustedes podrían presentar las tarjetas en un slide de PowerPoint y la persona con números. Y puede decir la persona cuáles son las que le gustan, el 3 y el 4. Y a partir de eso ustedes hacen pues ya el ejercicio, solo que lo harían de manera virtual. Otra herramienta muy buena se llama Narralo. Y lo que hacen con Narralo es que le piden a la persona que les narre en tiempo real mientras hace una actividad. En este caso estábamos trabajando con un consultorio de cirugía estética y estábamos acompañando a la médica que estaba haciendo las revisiones de los pacientes para ver cómo estaban con el postoperatorio y ella nos estaba narrando qué pasaba. Aquí estoy haciéndole, midiéndole la atención, aquí estoy. Entonces nos va narrando todo y uno pues también en tiempo real puede ver todo lo que está pasando en la casa del paciente y están analizando. Entonces el narrar hace que cosas que las personas hacen de manera automática se vuelvan racionales y uno pueda encontrar temas interesantes de la investigación. Y esta última se llama ¿qué hay entre tus cosas? Entonces es también para ver qué objetos, qué elementos están presentes en la vida de la gente. Esta imagen además tiene muchas cosas interesantes porque uno pues toma fotos de que entre tus cosas, aquí estamos analizando qué compraba la gente en una tienda de barrio, pero descubrimos otra cosa. No sé si ven algo interesante en la imagen. ¿Que salen chanclas? Exacto. Una cosa que estábamos analizando era la relación entre la gente del barrio y el tendero. Entonces fuimos a ver qué compraba la gente y cuando imprimimos las fotos para analizar lo que habían comprado, descubrimos la chancla y la media. Y dijimos, ¿será que todo el mundo va en chancla y media a la tienda? Y ahí mismo dijimos, vamos a ver cómo se ha vestido todo el mundo. Y cuando fuimos a ver, la gente iba muy fresca en el barrio, pero ya en otros espacios de la ciudad, no. Nos dimos cuenta que la relación del tendero de barrio y la gente que vive en el barrio es como si fuera la extensión de la casa. Y eso fue un gran hallazgo para toda la investigación. Entonces, el hecho de tener insumos visuales es increíble para poder hacer un rediseño de servicio. Y este pues está conectado en qué hay entre tus cosas, pero pues ya no es pues digamos que el ejemplo anterior era qué has comprado y aquí es como qué guardan en los cajones, qué guardan en el anaquel de los medicamentos y pues nos dimos cuenta por ejemplo que muchos guardaban medicamentos vencidos, que mezclaban los medicamentos del perro con los de ellos, bueno, muchos hallazgos interesantes sobre cómo los pacientes se comportaban frente a determinadas patologías. Entonces, pues todo esto nos permite tener información de primera mano.
Entonces, mis queridos, hasta aquí, ¿alguna pregunta o todo bien? Bien. ¿Bien? ¿Chévere? ¿Vamos bien? Muy interesante, profe. Listo, me gusta. Por entonces les voy a hacer una evaluacióncita aquí rápida, a ver cómo nos fue, si aprendimos mucho. Entonces, David, ¿estamos listos para el Menti? Entonces, tengo entendido que ustedes ya están acostumbrados a usar esta herramienta. Sí, Menti. correcto. Súper. Entonces, la Ahí en idea, el chat dejé ya el link y la clave de acceso para que sea nomás copiarle y pegarle. listo, entonces, solo quiero saber, pues, de todo lo que conté y todo lo que dije, cómo estamos. Y si, pues, son preguntas de falso y verdadero. Entonces, quiero saber si todo lo que les compartí ahorita caló en sus seres o no tanto. David, ¿cómo vamos con respuestas? ¿Tú puedes ver ahí en tiempo real? Sí, ya voy a compartir pantalla. Estoy esperando a que se unan los participantes. Ya te comparto un segundito. Voy a parar tu compartir de pantalla y voy a iniciar. Listo, aquí estamos. Me confirman por favor que están viendo mi pantalla. Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Sí, Bueno, aquí aparecen 12 conectados. Daremos inicio entonces a la actividad si les parece bien. A ver, empecemos entonces. ¿Para qué descubrimos? ¿Nadie respondió? Ah, sí. Sí, 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 sí. Respondieron la mayoría la correcta. Ay, qué orgullosa me siento. Muy bien. Pues súper bien. Bueno, vamos con la siguiente. Aquí un segundito, vamos con la siguiente. Bueno, vamos a empezar con la segunda pregunta entonces. La mosca en la pared es una herramienta. Bien, muy bien. Es pasiva, no se interviene en el contexto y solo se observa. Acuérdense, es como una mosquita en la pared, solo observo, no intervengo. Muy bien. Listo, perfecto. Vamos con nuestra tercera pregunta. A ver. Muy bien, hacer una sola pregunta a la vez. Y no, no le aclaro, porque acuérdense que si yo le digo, vamos a tener 40 preguntas, la persona se asusta y piensa que es muy largo, pero en realidad 40 preguntas pueden ser una conversación normal de una hora, solo que uno no anda contando las preguntas. La respuesta correcta es hacer una sola pregunta a la vez y apropiar el lenguaje del entrevistado. Nunca había hecho esto, estoy muy emocionada. Listo, vamos con nuestra cuarta pregunta entonces.
es solicitarle al usuario que nos reporte qué come, siente, consume. ¿Se acuerdan? Que les decía que uno le puede pedir al usuario que nos vaya contando qué comió, qué hizo, nos puede tomar fotos. Entonces decía el ejemplo de las lentejas, entonces que nos puede ir contando en tiempo real. Es como si estuviéramos con él, pero no estamos con él, sino que él nos va reportando. Entonces, ahí sí, fallaron. Punto negativo. Y nuestra última pregunta. Esto es así como la ñapa, está facilita. La empatía, la perspicacia, se inventan. ¿Quién puso perspicacia? Diga 1000 veces la empatía. Y les voy a decir, está bien equivocarse porque así es que uno puede aprender. La empatía es el poder de poder descubrir que las otras personas sienten de cierta manera y que yo tengo que poder diseñar el servicio frente a esa necesidad. Entonces, por eso es tan importante en la fase de descubrir, conocer al otro y a partir de ese conocimiento del otro poder diseñar para el otro. Por eso la respuesta era empatía. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron con la encuestita? ¿Bien? ¿Fallaron mucho? ¿Les fue Voy a bien? compartirles también cómo quedaron. Aquí al final el Listo, tenemos un ganador y todo, eso yo no sabía. Jaime es el ganador de nuestra ronda. Sí. Aparece aquí. Venga, Jaime. Felicitaciones, Jaime. Gracias, Jaime. Gracias, dice. Bueno, muy bien, equipo. Entonces, ahora sí vamos a continuar. No sé si quieran 2 minutitos, como 3 minutitos de descanso porque les di mucho contenido, o estamos bien y continuamos. Técnica. Exacto, una paradita y técnica de 2 minutitos, o sea, arranco otra vez a las 7:57. ¿Les parece? Bueno, Listo, háganle a ver. Yo también me estiro un poquito porque estoy de pie y me duele un poquito la espalda. Volvimos, nos reincorporamos, 7:57. Bueno, queridos, entonces vamos a seguir. Entonces, imaginémonos que en el ejemplo de Mario, Mario ya fue, hizo su mosca en la pared, entrevistó, hizo cliente incógnito, pasó por todas las herramientas. Ahora tiene mucha información, recolectó mucha información.
llega el momento en el cual tenemos que analizar, interpretar esa información. Entonces, esa es la siguiente fase de la metodología. Entonces, ¿qué es lo que espero en esta fase? Que ustedes tengan una aproximación crítica a la información, porque no todo es relevante, hay que saber limpiar, priorizar, esto sí, esto no. Muy analítica, de poder cuestionar. Entonces, ¿por qué me hubiera dicho esto el paciente y esto más esto? ¿Qué significa? Muy analítica y muy enfocada, y es, quiero rediseñar el servicio. No, pero es que me están saliendo cosas acá de temas legales, pero es que ahorita no estoy pensando en eso, estoy rediseñando el servicio. Entonces, es importante. Y al final, ¿qué es lo que quiero lograr? Llegar a hallazgos, temas que encuentro en el campo, y esos hallazgos tengo que además lograr identificar el porqué de esos hallazgos para poder descubrir el insight. Un insight es algo que ahora es muy común y se usa mucho en el mundo de mercadeo y mucho en el mundo de investigación, y pues es importante que aprendamos qué es un insight. Entonces vamos a ver acá en esta clase qué es un insight de servicio. Entonces, en una sesión de interpretar, entendemos los componentes esenciales de la sesión, que es lo que vamos a hacer ahorita. Conocemos herramientas para interpretar, vamos a realizar un ejercicio práctico y vamos a acotar nuestro trabajo de campo. Pero lo más importante es poder cazar insights. Ese es nuestro trabajo principal. Estar encontrando todo el tiempo cuáles son los insights del trabajo de campo. Como hay tanta información, uno se puede perder. Uno no sabe a qué pararle bolas, a qué ponerle atención. Entonces, nuevamente, ¿qué es un insight? Es encontrar la razón de por qué la gente hace lo que hace, piensa lo que piensa y siente lo que siente. Entonces, por ejemplo, digamos que Mario, en su proceso de investigación, descubre que el paciente llega y el médico le pidió una marca de medicamento, pero el paciente dijo, no, debe el genérico. Eso es el hallazgo, porque fue lo que Mario encontró en el campo. ¿Qué sería el insight? Encontrar el por qué. ¿Por qué el usuario pide el genérico? ¿Clara la diferencia entre las dos? Uno es lo primero que encuentra y el insight es el por qué. ¿Por qué el paciente pide el genérico? ¿Clara la diferencia entre los dos? Muy bien. Entonces, existe una fórmula que yo uso para hacer esto. Entonces, es la persona, la acción sería pide el genérico porque, y aquí es donde encuentro la motivación. Entonces les pregunto, ¿por qué una persona pide un genérico en vez del medicamento verdadero? Más barato. Es más barato, puede ahorrar, exacto. Pero, ¿y cuál creen que puede ser una consecuencia negativa de eso? ¿Qué puede pasar? No cumple el efecto terapéutico. Listo, muy bien. Entonces, sí, y además no fue el que el médico recetó, o sea, el médico recetó ese por alguna razón. Y puede que el médico en algún momento sí recete el genérico porque sabe que en ese caso sí funciona, pero en este caso recetó el otro. Entonces, la persona pide el genérico porque quiere ahorrar, pero eso puede afectar el efecto terapéutico. Entonces, lo chévere del insight es que me tiene todo, es como el combo. Me tiene la acción, que es el hallazgo, me tiene la motivación, que es lo que está detrás, y me tiene la atención, que es el problema. Cuando yo encuentro eso, veo todo lo que está detrás y cuando lo resuelvo, pues imagínense, puedo incentivar a un paciente a hacer las cosas bien, puedo ayudarle a un médico a cumplir con sus objetivos terapéuticos con el paciente, puedo hacer, y yo también como farmacia, pues puedo cumplir un rol relevante en la vida de ese paciente. Pues, ¿ven la relevancia de hacer esto bien? ¿Tiene sentido? Muy bien. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la señora que va en chancla y media, pues la persona va en chancla y media al mercado porque tiene afán, ¿sí? Pero, ¿y cuál sería la atención? La pueden juzgar las vecinas, por ejemplo. Entonces, es toda la realidad que está detrás de esto. ¿Qué no es un insight? Un dato por sí solo. El 50% de las colombianas piden el genérico. ¿Qué le falta a eso para hacer un insight? El por qué. Muy bien, Cindy, perfecto. ¿El por qué? Otra cosa, un insight no es me gustaría que el paciente diga, no, me gustaría que el médico me explicara mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no hace tu médico? ¿Cómo lo hace? O sea, necesito siempre preguntar el por qué. ¿Listo? Un insight tampoco es solo la observación. No, es que Mario vio que el paciente llegó
y pidió agua con gas. Ok, ese es el hallazgo, pero ¿por qué? Siempre tenemos que indagar el por qué. Porque ese por qué es la sustancia, es lo que me deja después decir, me voy a ir por acá y por acá y por acá en el proyecto. ¿Listo? Y otra cosa es que un insight no es individual. O sea, yo no puedo tener solo un caso de un paciente que me dijo eso, yo necesito tener varios para que haya un patrón del comportamiento del usuario. Entonces vayamos a un ejemplo sencillo. ¿Quién de acá, y entonces aquí pues les pido el chat porque ustedes están poco charladores y a mí eso sí me pone muy triste. Entonces vamos al chat a ver si ahí sí se me manifiestan. ¿Quién de acá es de los que cuando se come un yogur, abre la tapa y lame la tapa? Si son de esos, pongan yo en el chat. Necesito ver ese chat. Entonces ya veo a Alexandra dijo yo, Angie dijo yo, solo 3. Cindy dijo yo, Heidi dijo yo. El público femenino dijo yo, justo también dijo yo. Mejor dicho, todos dijeron yo. Bien, está chévere esto. Ahora, ¿qué es eso? Ese es el hallazgo. La gente lame la tapa del yogur. Pero ¿qué es lo que no sabemos? ¿Por qué? Entonces me gustaría preguntarle, por ejemplo, a Angie, que no le he oído su maravillosa voz, ¿por qué lame la tapa del yogur? Porque siento que si no lo hago pierdo parte de mi yogur. Además, sí, es rico. Perfecto. Sanji me dijo la razón muy sencilla. Mire, yo pago X plata y ahí se queda como el 10% del producto, entonces hay que consumirlo. Y además, no nos digamos mentiras, esa natica sabe bien. Entonces, esos porqués son importantes porque me dejan tener información. Entonces, digamos que para eso existe una herramienta que se llama la cadena de implicaciones. Entonces, uno en la mitad pone, la gente lame la tapa del bonjour y después se puede preguntar por qué. Y después se puede preguntar otra vez por qué. Y después se puede volver a preguntar por qué. Entonces, imagínense que uno hiciera un trabajo de campo con mosca en la pared, entrevista, cliente incógnito, y de todo lo que encuentra se pregunte por qué, por qué, por qué, por qué. Imagínense todos los insights que podría encontrar en el servicio por momento. O sea, sería así como increíble esa cacería de insights. Pero además no solo me quedo acá, sino me quedo con los y qués, con las consecuencias. Y esos y qués son las tensiones. Entonces, pregunta, ¿qué puede pasar? O sea, ¿qué pasa si uno lame la tapa del yogur? ¿Cuál podría ser la consecuencia? Cortarse la lengua. Perfecto, Angie. Y entonces pregunta, digamos si yo soy Alpina, ¿ustedes creen que a Alpina le parece chévere que sus usuarios anden por ahí cortándose la lengua? ¡Qué miedo! Imagínense titular del tiempo, mujer se corta la lengua con yogur, no está tan divertido. Entonces, si el insight podría ser, la gente lame la tapa del yogur porque no quiere desperdiciar, esa es otra razón que me anda, así la que tú me diste, Angie, no quiere desperdiciar, pero puede que la juzgue, no, pero puede que se corte. Entonces eso tiene todo el combo, tiene la acción, que es lamer la tapa, la motivación, y tiene la atención, que en este caso pues no tengo tal cual la que tú me dijiste, pero tengo otra. Entonces, así es como uno construye los insights. ¿Clara la herramienta? Muy bien. Entonces, yo veré haciendo sus insights muy juiciosos, porque esto no es solo Angélica que viene acá y les cuenta a las 8 de la noche cómo hacer insights. Estos son ustedes juiciosos, yendo a observar, a indagar, a preguntar, y después decir, bueno, con todo lo que encontré, ¿qué insights hay detrás? Otra forma de analizar la información, y es bueno, tengo información sobre los pacientes, ¿cómo más puedo categorizarla? Entonces yo, por ejemplo, podría categorizarla en una herramienta que se llama mapa de empatía. Entonces, en el mapa de empatía lo que yo hago es que me pregunto, ¿qué piensa y qué siente el usuario? Digamos que Mario hizo estas entrevistas y descubrió que el paciente está enfermo y además le toca ir a la farmacia. Entonces, ¿qué piensa y qué siente? Pues vida mía infinita, maldita sea, me siento infeliz, ¿sí? ¿Qué ve? Ve a su marido que no fue con ella, entonces, ¿qué siente? Se siente abandonada, por ejemplo. ¿Qué dice y qué hace? Que la vida es muy injusta, ¿no? Que escucha a su mamá diciéndole usted no debe haberse casado con ese señor, que no le acompaña a la farmacia. Entonces, todo eso junto es el mapa de empatía, ¿claro? Es distribuir la historia del paciente, pero en estas categorías de información. ¿Qué piensa y qué siente? Se siente incómodo contando su intimidad frente a los demás usuarios, digamos acá poniendo un ejemplo. ¿Qué ve o observa? Ve que los demás le están pendientes de lo que dirá, ve mucho desorden, muchas personas, poniendo acá ejemplos. ¿Qué oye de los demás? ¿Qué escucha? ¿Oye que otros usuarios se quejan igual que él, que hay mucho silencio?
qué dice y qué piensa, habla poco, intenta hablar con los demás, se pone audífonos y tapabocas. Son herramientas para poder categorizar la información. Como es una fase en la cual yo tengo mucho contenido y tengo que clasificar, esta es una buena herramienta para clasificar la información. ¿Clara la herramienta? Y para sacar el insight, lo que yo podría hacer es encontrar contrastes. Entonces, por ejemplo, la persona piensa y dice algo, piensa y siente algo, pero dice otra cosa. Eso pasa mucho, como que la gente es contradictoria, ¿sí? Entonces, a mí, por ejemplo, me pasa cuando yo hago trabajos de campo con pacientes, no, yo soy juiciosísimo, la dieta, en fin, entonces voy a su casa y veo su nevera. Y me doy cuenta que el yogur light, entero, y el yogur que no es light, ese sí ya se acabó. Entonces yo, ¿qué hace? Pues que se toma el yogur entero. ¿Qué dice? Que él es muy light. Esas contradicciones son las interesantes, porque ¿cuál sería el insight? La persona dice mentiras en realidad. Dice mentiras sobre su dieta. ¿Por qué? Porque creen, porque teme que la juzguen. Pero no sabe que está afectando su proceso nutricional. Entonces ahí es donde está todo el insight. ¿Claro? Muy bien. Y este ya es la cereza en el pastel con el que vamos a trabajar en la sesión que se viene ahorita, y es el Customer Journey. El Customer Journey es la herramienta típica del diseño de servicios. ¿Se acuerdan que les conté que un servicio es una historia que pasa en el tiempo y que ustedes lo co-crean en valor con sus usuarios y demás? Entonces, lo más importante es entender los momentos del servicio. Entonces, miremos este ejemplo. Imaginémonos que queremos rediseñar, que queremos entender la experiencia de viajar, algo que no hacemos mucho hace mucho y es muy triste, viajar y quedarnos en un hotel. Entonces tenemos los momentos, es lo primero, reserva, vuelo, check-in, descanso, desayuno y check-out. Puede que haya momentos intermedios, pero por ahora escogí estos 6. Después tengo el recorrido de emociones. Entonces hay emociones altas y emociones bajas e emociones intermedias. Entonces yo en cada momento puedo definir si las emociones están altas o si están bajitas con puntitos, y esos puntitos los conecto. Pero además de eso, tengo que definir los puntos de contacto. ¿Se acuerdan que hablamos de eso temprano? Entonces tenemos las personas, los objetos, los espacios, los procesos y los canales. Y lo que yo hago es que por momento defino qué personas, qué objetos, qué espacios, qué procesos y qué canales están presentes. No quiere decir que siempre se llena todo. Puede que haya casillas, por decirlo así, que no estén. Digamos, en la reserva no hay espacio, pero si hay objeto, si hay proceso, si hay canal. Digamos, yo hago la reserva primero en la página web, o sea, ese es el canal. ¿Qué es el canal? La herramienta que usa el servicio para comunicarse con el usuario. O sea, la página web, canal telefónico, ese es el canal. Persona, la vendedora que está al otro lado, sí, ya se conectó, ya pudo hacerlo, esa es persona. En el vuelo, entonces, ¿qué persona? La señorita que atiende el counter, esa es persona. Objeto, la silla donde me siento. El espacio, el aeropuerto. Check-in, ya cuando llego al hotel. Persona, la recepcionista. Objetos, el counter. Espacio, la recepción. Procesos, el proceso de registro de huésped. Canales, la plataforma de transporte. Porque pues me dirigí hasta el hotel y ahí pues me logré pues llegar. Descanso, la camarera de los botones y así. Entonces, no solamente se trata pues de llenar esto así, sino también de entender qué puntos de contacto son problemáticos. Entonces, no solamente es de llenar la lista de mercado, pues, sino decir, bueno, camarera que no entiende que el usuario necesita un trato especial, por ejemplo. Y así empiezo a diagnosticar qué pasa en el servicio. Aquí es donde yo podría poner los hallazgos, lo que yo encuentro en el campo. Entonces, yo voy, entrevisto, observo, y todo lo que encuentro lo pongo acá. Incluso podría poner también los insights de una vez. ¿Clara la herramienta? Entiendo en el tiempo, pongo los momentos y por momento descubro qué puntos de contacto hay y de una vez si están problematizados, los pongo problematizados. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Vamos a usar una herramienta que se llama Mural. No sé si ya la conocen. ¿No? ¿No la han usado? No. Bueno, No, pues señora. la vamos a usar, es súper sencilla. Es una herramienta tecnológica y sencilla. Entonces, les paso un link, ustedes la navegan y les muestro. Pero en el mural vamos a tener este formato. En este formato, ustedes van a estar en grupitos de a 5 personas. Entonces, cuando ya estén los 5 en el grupo, van a tener que ponerse de acuerdo y escoger un servicio de alguno de ustedes 5 o un servicio cualquiera. Lo escogen y acá escriben qué servicio es.
¿Cómo escriben? Hacen doble clic y ahí se crea un post-it. Y apenas crean el post-it, escriben. Es la mejor forma. ¿Listo? Una vez hacen eso, pasan al siguiente ejercicio, que es crear los momentos. Entonces, tal cual como les mostré ahorita en el hotel, es igual. En la experiencia de viajar, es igual. Acá tienen que pensar el servicio que escogieron, qué momentos tiene. Después, hacer una descripción, como en ese momento pasa esto y esto y esto. Y después ya definen por momento qué puntos de contacto están presentes. Y finalmente, escogen el recorrido de emociones, por momentos si la emoción es alta o baja. Y finalmente, vamos a construir una pregunta de innovación. ¿Cómo lo hacemos? Aquí está la fórmula, es súper sencillo. Entonces, digamos que se dieron cuenta que el momento más bajo de la experiencia es el momento 3, porque es cuando el paciente está perdido en el servicio y no sabe qué tiene. Entonces, lo que tienen que hacer es eso, transformarlo en una pregunta, porque si solo nos quedamos en el insight, pues eso es un problema y es algo que no me deja avanzar a la parte creativa. En cambio, si no tengo manera de pregunta, puedo pasar al proceso creativo. Entonces, ¿cómo lo hago? Primero siempre arranco con un cómo, después con un podríamos, siempre arranca así, y después viene un verbo. ¿Y cuál es el verbo? Lo que quiero lograr. Entonces, ¿qué quiero? Guiar, porque el problema es que el paciente está perdido. Entonces, ¿cómo podríamos guiar? ¿Y a quién voy a guiar? Al paciente. ¿En qué? En su tratamiento. Y ya. Cuando lo están diagnosticando, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podríamos guiar al paciente en su tratamiento cuando lo están diagnosticando? Así es como construyen la pregunta. ¿De dónde sale? Del momento más bajito, a partir pues, de todo lo que está presente acá. ¿Claro el ejercicio? Sí. Listo. Sí, Entonces, ahora les voy a compartir el link de Mural. Y les voy a enseñar cómo usarlo. Entonces, les voy a compartir un link por el chat. Ustedes van a entrar a ese link y van a entrar como visitantes. No se registren, no pongan su correo. Pongan visitantes y ahí entran y entran como si fueran un animalito. O sea, les crean como un avatar y es un animalito. ¿Listo? Ahí los voy esperando. Veo que ya están llegando. Ya llegó una ovejita, un osito, un león, una abejita. Ahí ya están entrando. Si alguien no ha podido entrar, me avisa, porfa. Muy bien, ahí veo que están entrando. Listo. Muy bien. Si alguno no pudo entrar, no es grave, porque como están en grupos, con tal de que haya una persona por grupo, está bien. Ahora, para crear un post-it, hagan doble clic y escriben su nombre para yo saber si lo lograron. Eso, Jaime lo logró. Voy a sentarme porque es más fácil ver el computador de cerca. ¿Alguien no ha podido entrar o no ha podido? Listo, la otra persona creó. Justo también pudo. Acuérdense, doble clic y escribo. Y si les cuesta ubicarse, en la parte inferior derecha hay un zoom, una barrita, y con la barrita hacen zoom in y zoom out. O sea, agrandan o achican la pantalla y así se ubican. Por ahora no me importa dónde están. Alexandra ya entró también. Listo, perfecto. ¿Alguien está teniendo problemas o todos lo lograron? ¿Me quieren hablar? yo estoy es que estoy en el iPad, entonces en el iPad Ah, sí. Es tiene normal. una dificultad porque dice que la dirección no es válida. Sí. Entonces En a el mí me iPad. pide que baje la aplicación y bueno, un Sí, poco de sí, cosas no te ahí. preocupes, no te preocupes. En el iPad no funciona, entonces por eso digo que no es grave si todos no pueden entrar. Lo importante es que el grupo con el que estés ahorita te compartan pantalla y ahí puedes ver. Vale. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien, equipo. Entonces lo que vamos a hacer es, cada grupo, perdón, ahorita cuando necesito, David, que me hagas un favor y me hagas 3 grupos. ¿Listo? Listo, ya te creo las rooms. Súper.
hazlos al azar. David hace 3 Vale. grupos. Y ponles arriba grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Y ustedes, sabiendo qué grupos son, van y separan en el formato que es grupo 1, grupo 2 o grupo 3. ¿Sí ven que los 3 formatotes tienen un número arriba? ¿Sí o no? Por favor, háblenme porque no sé si estoy loquita hablando sola. Sí, sí, sí. Listo, perfecto, muy Es bien. que no es tan fácil interactuar en él, o sea, no sé, yo me siento un poquito enredada. ¿Puedes crear post-its o no? Sí, pero no lo puedo manipular, no lo puedo agrandar, no sabía que ya había escrito mi nombre y estaba escribiendo, no sé, Ok. pero bueno, vamos a intentar. Tranquila. Tú ya lo has escrito arriba. La clave está en hacer zoom in, zoom out, poder hacer el post-it, escribir el nombre y cuando los creas, lo puedes mover, lo puedes arrastrar. Pero con tal de que una persona del grupo lo pueda hacer, ya los otros simplemente le dictan y el otro escribe. No es grave. Yo voy a estar igual saltando de grupo en grupo. ¿Listo? Listo. Ok. Me regalas un minutico, Angélica, que es que había abierto las rooms, pero como están algunos perdidos, las cancelé y ya las vuelvo a crear. Entonces, 25 segundos. No te preocupes. Dale. Listo, muy bien. Y lo que tienen que hacer es crear sus post-its y ponerlos pues en los lugares que van. Entonces, cuando vayan a crear los momentos, pues ponen post-it encima de los momentos y le ponen nombre a los momentos y así. ¿Listo? Pero yo voy con ustedes, no se angustien que los voy acompañando. Más que la herramienta, lo que me importa es que aprendan a crear, pues a entender el servicio. David, tú me vas a mandar al room 1, después me vas moviendo, ¿verdad? Sí, igual como eres co-host, puedes moverte sin ningún problema. Listo. David, me devolvió aquí al inicio. Yo estaba en A un mí grupo. también, yo también estaba Sí, en otro grupo, sí. sí, lo que pasa es que como habían algunos perdidos, las cancelé y las volví a abrir. Ah, ok. A mí Listo, no me se preocupe. devolvió el grupo al inicio. Me sacó del Sí, Listo. grupo. a todos, Ah, ya los van a volver a mandar, ya los van a volver a mandar. ¿Listo? ¿Nos fuimos? ¿Ya? Tú me avisas, David. Ya se abrieron. Listo, perfecto. Vámonos todos. Yo sigo aquí. Yo sigo aquí, yo no lo veo. Estoy con problemas del video. ¿Me están escuchando? No, sí, Sí. o sea, solo se fue la profe. Pero nos sacaron del grupo, sí. No, es que aquí estamos muchos, aquí estamos 7. En otro grupo, sí. 6, Aquí estamos 6. me aparece, por ejemplo, Mario Andrés. Me parece que tú tienes una invitación al room 1. ¿Ya te abrió o todavía no? Yo estoy por acá con Cindy. Hola, Cindy. Sí, Con correcto. El Jaime. grupo 1, el Estamos grupo 7, sí, 1. estamos 7. A mí no me salió la invitación que me salió ahora. Creo que hay 2 grupos aquí. Hay Exacto. 2 grupos. A ver, un segundo y los vamos a empezar a mover. A ver, Mario Andrés. Denme un segundo, a ver. ¿Y yo estoy en dónde? Ay. Aló, ¿yo estoy con quién? Con Cindy. Ok, yo estaba con Lucía, Sí. Jaime. Sara se quedó acá con nosotros. hola, aquí me dejaron. Ah, bueno. Listo, bendito sea yo entre todas las mujeres. Jaime, tú pudiste, cuando picas, tú sí puedes Sí, anotar sí, algo. sí. Yo no Sí, puedo. yo aquí, sí, yo aquí lo, si quieren, no sé, bueno, ahorita ponemos
El nombre aquí yo lo puedo abrir. No sé si están viendo que lo estoy abriendo. Pero estamos en el grupo 3. Ah, sí, sí, En el sí. 3, sí. O sea, si ven que lo estoy moviendo, sí. Sí, sí. Perfecto. Entonces, digamos, ahí ya lo tengo. Simplemente no sé sobre qué trabajamos, qué las ha molestado en estos días. Alguna dificultad en las compras de cosméticos, no sé, algo que les duela a las 3. Y lo ponemos como un diseño. Yo estoy en teletrabajo, entonces no estoy usando cosméticos. Ah, bueno, entonces no molesta. Entonces con los domicilios, no sé. Con un paciente bien cansón que dice mentiras. Uy. O por ejemplo, a mí me ha tocado hacer auditorías también desde el trabajo en casa y no, muchos más mentiras, muchos más errores, muchos más sesgos en la información también. Bueno, ese me parece interesante. Sí, perfecto. Entonces lo ponemos que como auditoría. Sí, auditoría. Auditoría de servicio, Auditoría. teletrabajo se llama, ¿no? Auditoría en teletrabajo. Sí lo ven, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, entonces Ellos lo que dicen es trabajo en casa, no teletrabajo, sino trabajo en casa. Ah, sí, porque no hacemos con las condiciones de teletrabajo, sí. Sí. Listo, ahí quedó. Listo, entonces la primera es 5 momentos principales que hacen parte de la experiencia. Entonces voy a crearlos aquí. Un momento. Los 5 momentos principales que hacen parte de la experiencia. Bueno, como el primer momento puede ser el primer contacto con la persona que se va a auditar o con el servicio que se va a auditar. La programación de La programación, sí, el cronograma. Sí. Listo, entonces voy a poner aquí cronograma. Voy a bajarle el tamaño de la letra. Listo. El segundo momento. El segundo momento es como la planeación de la herramienta y de las preguntas para auditar. Entonces, ¿la elaboración del checklist? Sí, podemos ponerlo así como... Alguien me movió. Fui yo, perdón. No pasa nada. Lo importante es que... Estaba poniéndole zoom a esto y se me movió. No pasa nada, soy ya. Listo, aquí entonces tenemos... Yo dije, nos están saboteando otro grupo. Vamos muy adelantados y nos están saboteando. Están en infiltración. Sí, listo. El tercer momento sería que la auditoría en sí. Sí, como ya llegar al... Bueno, sí, en estos momentos se está haciendo desde trabajo en casa, ya el contacto con el servicio, contacto virtual. Listo. El cuarto momento es el desarrollo. Y el quinto serían los resultados. Poco desarrollo de auditoría. Sí. Yo no sé cómo hablar la Angélica, pero bueno, está felicitándonos. ¿Necesitan algo? No, todavía no, más tardecito. Listo. Y el desarrollo, y dijiste cuál fue lo último, los resultados o el informe final, pues como ya con la consolidación de esos resultados para sacar el informe. Listo. Perfecto. Entonces, vamos ahora entonces a la segunda parte, que es, haga una breve descripción de lo que ocurre en cada uno de los momentos. Entonces, cronograma.
Sí. Personas. Ah, ya, perdón. Personas, objetos, espacios, procesos y canales. Ah, ya. Bueno, en esa descripción podemos poner como, no es que es como, no, como revisar lugares, fechas y contactos. Lugares a auditar, fechas y contactos. ¿Cómo qué? ¿Como un cronograma? Sí. Sí. Revisar o definir. Revisar y definir. Sí. En esa elaboración del checklist ya es donde pues a ver, se miran cuáles son los dolores actuales. Entonces, enfocar, ¿en qué nos debemos enfocar? Es lo que vamos a evaluar. El checklist es lo que vamos a evaluar, es la herramienta que uno utiliza para evaluar un proceso. Sí. Es que lo máximo. Contacto virtual. Ese es que la... Ya como el inicio a la auditoría, ya como es virtual, ¿cómo lo colocamos? Es establecer qué herramienta con el Zoom, con Meet, Exacto. con Exacto. Elección de la herramienta a usar. El Zoom, el otro con Meet, Team. ¿No? ¿No es la herramienta que vamos a usar? Sí. Sí, así. Bueno, me deja escribir. Bueno, claro que ese también entraría dentro del checklist, que la persona con que se va a interactuar conozca la herramienta. En el desarrollo que ponemos la implementación del checklist. ¿Es la implementación o es la tabulación? Como la tabulación de las respuestas o... La recolección de información. Recolección de datos. Ajá. ¿Nos va a sacar? Nos van a sacar, ¿no? No, a mí me llegó una cosa, pero yo la No, rechacé. a todos, sí. Pongamos ahora no. Somos el grupo, visitante. Y pongamos la consolidación de datos, entonces es la que ponemos ahí, la... La tabulación y análisis de los Entonces datos. voy a quitar la tabulación de acá. Eso, sí, y ponerla al final. Tabulación y análisis. El desarrollo sería verificar los puntos o desarrollar la encuesta o utilizar los medios diseñados para realizar la auditoría. Desarrollar los puntos que están en el checklist de evaluación. Sí, por eso decía como la recolección de información o el desarrollo del checklist. El desarrollo del checklist. Tú lo desglosas ahí uno por uno. Sí. Ay, aquí dice que David Mauricio me está invitando al Room 2. No, ya yo no. Yo cogí y dije que no. Ah, bueno, yo también. Ya no, ya estamos en el grupo chévere, si estamos adelantados, si estamos adelantados. Sí. No, yo dije que no. Ya, bueno. Entonces después dice, identifique todos los puntos. Identifique todos los puntos de contacto que materializan cada uno de los momentos de experiencia. Ah, bueno, entonces digamos aquí lo tenemos que
tenemos solo que poner el puntico, ¿cierto? Entonces en el tema de cronograma, revisar y definir lugares, fechas, entonces hay personas. Creo que solo ponerle una X, ¿no? No, hay que decir quién es la persona, o sea, quién se encarga de programar, a quién lo del vuelo decía. No, yo creo que solamente decir quiénes interactúan, porque después lo ponemos abajo en la emoción. Entonces, Pues si hay personas o no hay personas. Si hay El que desarrolla el cronograma, sí. Exacto, entonces ahí hay una persona, simplemente es solo ¿Y quién ponerle es el como que el la, puntito. y quién la desarrolla? Entonces toca por qué. el auditor. No, pero no toca preguntarlo, eso no se pregunta ahí. Eso es ahí solamente es ponerle un puntico a si hay persona, objeto, espacio, proceso y canal, todos o uno solo. No, pero sí hay que, en el ejemplo que ellos dieron, sí hicieron la descripción, o sea, en la reserva entonces está la vendedora telefónica, entonces ahí sería el auditor. Ok, listo, sí, aquí lo estoy viendo y tienes toda la razón, exacto. Entonces pongámoslo ahí, entonces persona, entonces quien desarrolla la entrevista y quien la responde, ¿no? Sí. El auditor y el auditado. Sí, auditor y auditado. El interventor y a quien van a intervenir. Listo, objetos. Objeto ahí sería que el computador. El Excel donde uno desarrolla el cronograma. Está el checklist. Pero estamos hablando de cronograma, sí. Cronograma. Sí, el objeto sería, sí, la herramienta donde desarrolla el cronograma, es el computador. El computador, sí, yo pienso que es el computador. Uy, ¿qué pasó aquí? Visitante, otra visitante. Ah, bueno, aquí ya apareció. ¿Qué pasa? Le doy doble clic y se me va. Ahí está diciendo algo de Zoom Settings. No sé, yo estoy aquí como en la pantalla, pero no estoy mirando al otro lado. No, es que en la hojita donde estás mirando en la pantalla hay una cosita ahí que dice tip, aprenda para. Ah, ya. No. Lo que no sé es por qué no me deja darle doble clic. Ah, ya, ahora sí. Objeto, entonces, computador. El espacio. La sala de la casa. Sí, sí. Sí, sala de la casa. El proceso. Ay, ¿qué sería? Proceso. Definir los tiempos, porque en la reserva sería búsqueda y selección, entonces definir los tiempos, ¿no? En el cronograma. Sí, los tiempos y las fechas. Sí. El canal, ahí sí sería la herramienta, ¿no? Sí. Zoom, cualquier. Sí, Teams. El celular. El celular sería más objeto, ¿no? Ah, sí, tienes razón. Listo. Pasamos a elaboración de checklist. Entonces, pues El ahí auditor. Exacto, ese es solamente el auditor. El objeto. Otra vez el computador. El computador, sí. ¿Será que ahí se le mide de una vez la emoción y dice qué tan feliz está el auditor de hacer el cronograma?
Lo iba a copiar y pegar y no pude. A ver. No se pudo. Entonces, voy a hacerlo. Espacio, pues lo mismo, ¿cierto? Sí. Aquí estamos hablando de elaboración de checklist. En el proceso, entonces ya sería definir preguntas. Y en el canal, pues lo mismo. Sí. La vida virtual no es tan emocionante. Se Ay, repite. Bueno, entonces después viene el contacto virtual. Pues parecería como lo mismo. Yo no sé si estamos haciendo algo. Voy a mirar otra vez el ejemplo. El ejemplo. A ver, entonces dice reserva vuelo, check-in, personas vendedora, la que atiende el counter, la recepcionista. Sí, lo que pasa es que ahí para nosotros se termina volviendo que las personas es el entrevistado y el que entrevista en todos los momentos. Entonces yo no sé si es que elegimos mal fue el momento, ¿no? Pues digamos para hacer el desarrollo porque estaríamos casi que poniendo el momento como si fuera, o sea, como si el momento fuera el mismo, pero es que aquí no están. ¿Sabes qué pasa? Aquí ya se detecta que hace falta una secretaria que ayude a hacer los contactos previos y establecer. Exacto, eso estaba pensando. Eso estaba pensando que digamos aquí o sea, dejamos como si el proceso solamente fuera el desarrollo de la entrevista y no los momentos dentro de la entrevista, o sea. O sea, que el cronograma lo desarrolla solo el auditor, no, o sí. El cronograma, si tú vas a auditar, obviamente tú tienes que ya tener claro qué va, a qué hora, con quién, a quién vas a intervenir en ese proceso que tú vas a hacer. ¿Sí? En ese proceso, ¿quiénes hacen tales procedimientos? Estas personas son las que tú vas a llamar, venga, yo voy a ir tal día, tal hora, usted puede, tú vas a concertar las citas. Si tienes otra persona, un analista que te ayude, pues maravilloso, ¿sí? Pero si no te toca a ti, pero tú sí tienes que tener claro quién vas a solicitar en esa auditoría. Pero yo creo que ahí, sí, ahí en el cronograma creo que también podría entrar la secretaria para coordinar las citas, ¿no? Sí. Cuando yo hago la consulta, primero llamo por teléfono para que el paciente esté listo y atento antes. Después ahí sí lo conecto por el método que él diga y le digo que me vaya mandando la información. Y después ahí sí lo llamo, o sea, como los preparativos. Imagino que debe ser similar en la auditoría, o sea, sí, váyame mandando qué es lo que tiene, no sé qué, confirma la hora. La auditoría, dependiendo del proceso, y me corregirá de pronto, Sara, tú también eres auditora, ¿verdad? Médica. No, auditora química. Bueno. Ahí más o menos, no, yo soy médica, yo soy auditora médica, y cuando tú vas a evaluar un proceso, pongamos atención al usuario, tú llamas a la coordinadora o a la cabeza de atención al usuario en cada sede que tú vas a auditar, ¿sí? Y vas a evaluar infraestructura, si tienen las herramientas para que los pacientes se enteren qué servicios hay,
cómo atienden a los pacientes, todo eso, pero obviamente tú tienes que llamar entonces al auxiliar de servicio al usuario, a la cabeza del proceso, a todos y que todos los participantes estén ahí, ¿sí? Al momento de tú realizar la auditoría. Pero entonces esa no sería una auditoría en trabajo en casa, sino ya en el lugar, ¿no? No, Sí, pero no, a lo que vamos con el dolor de en estos momentos es precisamente que cuando ya se convirtió la auditoría en algo virtual, ya se han encontrado muchas dificultades, especialmente en la recolección de la información verídica. Es más que eso. Claro. No, yo le estaba explicando era más o menos que era diferencia con lo del paciente, ¿sí? Perdón, sí. Sí, yo estaba ya analizando que sí, que creo que nos faltaron como momentos, ¿no? Porque el checklist, el contacto virtual, el desarrollo y los resultados terminan siendo también entre auditor y auditado. El objeto del computador para todos, el espacio el mismo, cambiaría solo como el proceso y el canal es el mismo. Entonces, para efectos pues como de buscar, yo creería que entonces, porque más bien nos concentramos como de pronto definir uno que sea la programación donde esté la secretaria o alguien ajeno a auditor y auditado para buscar qué dolor habría y cómo lo solucionamos. No sé quiénes hacen la auditoría, cuál es el problema, digamos, en este momento que más se les dificulta. Cuando yo hago auditoría desde acá de la casa, la conexión, hay personas que no tienen el mismo tipo de conexión, las herramientas en el otro lado, y eso es un problema cuando tú te vas a conectar, no te oyen, no te... ¿Sí? O por ejemplo, sí, perdón. Ese es uno. Sí. Ese es uno Y muy el otro, importante. y tú decías ahora, digamos, que el tema de que es más difícil encontrar mentiras o Sí, digamos... porque, por ejemplo, se pide, ya es muy difícil como llegar a decir, bueno, del listado que tengo que revisar, algunas cosas, tengo que pedir una información, entonces como estamos en la virtualidad, da todo el espacio para que me envíen la información que quieran. O sea, si por decir hay que ver 10 pacientes y esos 10 necesito ver 3 por hablar cualquier cosa, van a escoger los 3 que ellos más les conviene. Sí, los demostrar. Sí, los demostrar. Exacto. Entonces ya no tengo la oportunidad de ir a escoger el que yo quiera, sino el que me quieran mostrar ellos. No, entonces vamos, ¿por qué no voy a ponerlo aquí en recolección de datos para que nos concentremos en ese problema, ¿cierto? Entonces pongamos lo mismo, entonces pongamos aquí pasa lo mismo, entonces auditor y auditado. Aquí entonces tenemos el problema de, bueno, aquí es computador. Pongamos aquí entonces sala de la casa. En el proceso, entonces pongamos calidad del dato. Sí. Y conexión. Pongamos los dos a ver si nos sale. De pronto si no quitamos uno de los dos. Y canales, entonces lo mismo, la herramienta. Entonces ahora pongámosle aquí, este es con circulito. No sé si... no, aquí medio fue cuadradito. Entonces, creo que es con comentario. Hay que, en el de abajo no hay que ponerle un puntico si es abajo arriba. Sí, ese es el que estoy tratando de buscar. No Imagínese, sé. yo viendo acá, pues como los compañeros así como son de chisme, como que no llenan todos los espacios, sino en el que afecta directamente. Sí, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, yo creo que pongámoslo aquí. Entonces, la emoción la dejamos aquí. Aquí Bueno. abierto. Para pasar al punto final, que es
que entonces escojan el momento con la emoción más baja, indique cuáles son los puntos de contacto relacionados con esa atención. Entonces, listo, creo que ahí ya lo tendríamos. Sí. Entonces, hagamos la pregunta. Entonces, en la pregunta tengo dice el cómo, el podríamos, el verbo, a quién y en qué. Entonces, sería cómo podríamos mejorar la calidad del dato. Definitivamente con la presencialidad. Ok. Entonces, ¿cómo podríamos? Entonces, no quitemos entonces conexión porque se nos dificulta ahí la... Pero ¿será que no me podría ser, por ejemplo, un previo de recibir y después ir a corroborar los datos? O sea, porque como en el servicio se dice auditoría, trabajo en casa, entonces de pronto escribir, el principal problema ahí sería la clase de información, pero entonces tocaría establecer cómo el control para verificar que la información que están dando sea la correcta. O sea, como de pronto una pregunta que valide otra. Entonces, si empieza a las 8, pero muestre a ver que está registrado en el sistema si empezó o no empezó a las 8. O como establecer preguntas que controlen lo que se está auditando, que sean doble, mejor dicho. Digo. Pues entonces pongámosla aquí. Entonces, ¿cómo podríamos? ¿Qué le ponemos? ¿Cómo podríamos garantizar la calidad de los datos? ¿Cierto? Sí, de la información, sí. Bueno, entonces ahora después, componente intervenir. El servicio vital. ¿Cómo podríamos mejorar la calidad del dato? Entonces... en el desarrollo de la auditoría. No, pero ahí el verbo es que vamos a intervenir. Entonces, por ejemplo, eso, una sería presencialidad, entonces haciendo visita o lo que tú estás diciendo ahora, o teniendo una confirmación de la calidad del dato. Lo que pasa es que el tema ahí complejo es que me lo proveen y cuándo lo voy a hacer en diferido. Porque el a quién y el en qué ya pues sabríamos a quién. Ahí el tema clave es el verbo. No, entonces ahí no sería garantizar, sino mejorar. ¿Cómo podríamos mejorar la calidad de los datos? Pero podríamos de pronto decir con preguntas que valide una a la otra. O sea, cierto que no hizo eso, entonces eso lo hizo porque tal cosa. Entonces no sé si les parecía validando. Ah, ya. ¿Las respuestas? Sí, validando. Le ponemos que las respuestas. Ahí dice a quién, entonces al auditado, y la pregunta ahí sería ¿cómo? ¿Qué se les ocurre de cómo lo podrían hacer? Nuestras Pidiendo auditoras. que escanee en tiempo real pues digamos, volvámonos bien innovadores, o sea, le mando una app amarrada al celular que le escanee el documento que me está diciendo que es verdad lo que está haciendo, o bueno, algo así. O validando que el 100% de lo que yo quiero mirar no me lo está ocultando y me está cogiendo solo los casos que le funcionan. Imaginémonos en algo innovador que pudiéramos crear para solucionar ese problema.
como lo hablamos, Jaime, la otra vez con el tema de la interconectividad. Ajá, sí, exacto. Entonces, esa me parece que podemos ¿cómo es? Hacer un reuso de otro aplicativo. Sí. Entonces, al auditado a través, ese es con ese, ¿cierto? Sí. A través de, y eso es interoperabilidad de software. Con el que ya nos inventamos. Lo tenemos ya vendiendo, lo estamos vendiendo, ¿no? Somos clientes de nuestro propio invento. Sí. Es que la vez pasada hicimos un software maravilloso que unía a todos los stakeholders de la salud y entonces iba de lado a lado y esto pues obviamente se solucionaría. Es decir, ya no es un tema de auditoría telefónica o en Zoom o lo que sea, sino que lo solucionas a través de una herramienta tecnológica que interconecte y tú tienes la capacidad de ver en el otro que lo que te está diciendo realmente es cierto. Ajá. Entonces quedaría, ¿cómo podríamos mejorar la calidad de los datos validando las respuestas al auditado a través de una herramienta, a través de, entonces pongámoslo aquí, de la herramienta que estoy vendiendo. Herramienta tecnológica de interoperabilidad de software entre las dos partes. En tiempo real, ¿no? Sí, en tiempo real. Listo, solucionamos todo acá. Terminamos. Muy bien. Y no hay que colocar las emociones, como las emociones en los códigos. Yo la puse aquí, bueno, pues digamos, sí, pues pongámosle entonces como ya que tenemos tiempo. Escojan el momento con, bueno, pero no, mira, bueno, sí le podemos poner, pero aquí se le escojan el momento con la emoción más baja. Posterior construya la fórmula de oportunidad y cómo podríamos mejorar la experiencia, listo. Entonces pongámosle aquí que entonces en la primera parte de cronograma, digamos, pues estoy estable. Exacto, ese pongámoslo en la mitad, ¿no? Como en la mitad. Yo, por ejemplo, me emociono mucho en la identificación del dolor y en lo que quiero como encontrar o buscar, o sea, como en la segunda parte. Ahí estoy como en la emoción alta. ¿En cuál? ¿En esa primera? No, en la elaboración del checklist. En esta, ok, listo. Entonces pongámosla aquí. Pero ¿por qué no me hizo circulito tan raro? Pero me la tumban la emoción definitivamente en el desarrollo. ¿Ve? Porque ¿por qué no me sale el circulito? Ahorita me salió este circulito. Duplicar. Ya. Y lo duplicamos. Ya lo podemos hacer. Entonces ahora quitemos este. Triplicado. Entonces aquí este entonces me dijiste que estaba aquí feliz. Sí. Este es contacto virtual. Dijimos que ese también, digamos, pongámoslo como aquí. Sí, para que no sea el otro, exacto, para que el otro sea el que sigue es el más doloroso. Pongámoslo aquí. Y el último. El último ya resignación. Como... Resignación, sí. O sea, medio. Listo. El contacto virtual es bueno que tengan la cámara abierta todo el tiempo para saber cuál es la expresión. Sí, digamos, aquí estaba lo que hemos dicho de calidad, de la calidad de la conexión. Sí. No, igual cuando tú haces auditorías así remotas, tiene que estar la cámara prendida, sí o sí. Sí. Listo. Ya nos van a devolver. Sí. Justo tiempo, ve. No, ya dominamos esta herramienta. Sí. Hay
hay que hablar con los otros 2 socios y decir que como un acuerdo ya utilizamos nuestro negocio. Sí, ya lo tenemos listo, Ya. sí, que ya por lo menos tenemos alguien aquí cliente, en 2 clientes. nuestro desarrollo. Sí. Son los mejores, dice. Tan chistoso. No, además nos quedó lo más de lindo, nos quedó en colores, Sí. nos quedó precioso el... Sí. Voy a tomarle es más, le voy a tomar una foto a esto porque esto está Como el diseño, como para el la diseño. posteridad, sí, esto está para la posteridad. Esto es... Para cuando nos digan que no nos graduamos porque nos faltaron actividades, mandamos esto. Ah, sí. Los momentos de verdad. Ay, verdad, terminar las actividades. ¿Será que van a dar más tiempo? Yo no alcancé a terminar la anterior, no. Yo tampoco alcancé. Y pues el deadline era el domingo y yo no. De hecho, de esto ni que haya leído nada, no he tenido un segundo. Este es el último módulo, ¿verdad? Sí, ya este mes terminamos. ¿Y cómo ir a hacer el grado entonces? Un poco virtual. Además, somos de muchas partes del país. Hola. Hola. Bueno, queridos, hemos terminado nuestra sesión de hoy. Ya todos los grupos tienen su pregunta. Y quiero dar una felicitación especial al grupo 2, que lo hizo en tiempo récord, en el tiempo que estaba definido para esto. Tuvimos un tema técnico súper extraño en Zoom que nunca nos había pasado, y es que hubo gente que quedó suelta, pero agrupada. O sea, no quedó en ningún grupo, pero quedaron juntos. Con David nunca entendimos dónde estaban, pero estaban juntos en un grupo en el aire. Se robaron el formato del grupo 3 y empezaron a trabajar. Y terminaron y llegaron a su pregunta y me escribían, ya estamos listos, llámenme cuando quieran. Cosas que pasan en el mundo virtual. Entonces, pues nada, estoy muy feliz. Son las 9 en punto de la noche y logramos nuestro cometido. Todos tenemos pregunta de innovación, todos entendimos cómo montar un servicio. Nos vemos en 8 días. Espero que se hayan gozado la sesión, tanto como yo. Gracias, Angélica. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, Angélica. Nos divertimos mucho. Muchas gracias. Gracias. No sentí estas 2 horas. A mi super amiga Cindy y Angie, muy bien. Que brille. Muchas gracias. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego. Las 2 horas rápido. No van a faltar, no van a faltar. Chao. Bueno, Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias. David, qué vaina tan rara. No sé, yo no terminé de entender, o sea, llevo demasiadas sesiones de Zoom en esta pandemia y hoy de verdad que no entendí qué pasó. Pero, o sea, lo más raro es que salió bien. Eso es lo más raro. Porque es que quiero contarte, yo tenía 3 grupos y fui al grupo 3 y el grupo 3 me decía, en nuestro formato alguien está escribiendo y yo, pero ¿cómo debe ser? Si el grupo 2 está en subgrupo, yo estaba con el grupo 1 y en el grupo 3 pues son ustedes, me decían, no, mira, nosotros no estamos escribiendo nada y estaban apareciendo post-its y yo, pues puta, nos están asustando. Y fue cuando tú me escribiste y me dijiste, no, hay una gente que no tiene grupo pero está en un grupo y yo, deben ser ellos. Yo, bueno, ojalá todos estén juntos y allá esté pasando algo. Y bueno, pasó, el grupo Maravilla lo hizo y funcionó. No, súper bien, salió súper bien, la verdad es que salió súper bien. Y bueno, aquí podemos, la verdad no supe cómo hacer, por ejemplo, para asignar los roles de compartir pantalla,
porque no me dejaba acceder a los settings del Meet. Entonces ningún participante podía compartir. Fue súper raro. Y yo soy el host. Qué extraño. Pero bueno. Bueno, y salió súper bien. David, yo sé que estuve súper ghosteándote toda la semana, pero... No te preocupes, yo ya estoy acostumbrado, así me toca. Ahorita, literalmente, y creo que hay veces que me hacen el kit de meses, o sea, son meses. Y yo buscándolo siempre, pero es normal, yo entiendo que están súper ocupados. Igual lo que necesites que te podamos desarrollar y ayudar, pues me dices y con muchísimo gusto. Yo igual te estoy escribiendo porque yo sé que se te pasa, estás en otras cosas y se pasa lo de este programa que es más bien como algo ahí de 2 semanitas. Sí, es súper chiquito, entonces uno no tiene el radar, pero bueno, esto salió súper chévere, me impresionó, yo pensé que no iban a lograr en el tiempo llegar a la pregunta, dije, no, esto me va a tocar coger la próxima clase y usar un pedazo de la clase. Pero nada, qué impresionada, lo lograron. Muy Esto bien. es lo que te dije, mira, son 15, pero son súper enganchados con el programa. O sea, otro nivel. Están en las 12, David, no, mira, tengo una pregunta aquí. Uno le responde y fácilmente uno se queda hablando con ellos 12, 1 de la mañana y están súper juiciosos estudiando, súper felices y a mí me ha gustado muchísimo. Todos son muy juiciosos. ¿Será que si vieron mis videos? Pues de pronto sí. Pues, ¿será? O sea, ¿será que les pareció repetitivo lo que les dije? Yo creo que sí. Y yo creo que, pues, por lo menos esta charla, la anterior vez que estaba este módulo, la dio Carolina, creo que se llama Camila. Sí, Cami Gallego. Ella, y la vi, a mí me gustó esa charla, pero esa charla la vi y de verdad, a mí también me enganchó. Yo incluso tomé nota y todo. Tan lindo. Yo estaba ahí pendiente, empezaste a hablar y yo, carajo, la libreta, y fui corriendo con detrás la libreta. Ay, me gusta mucho hacer esto. Yo podría solo hacer esto. Pero o sea, tú te imaginas el momento de estrés en el que estoy lanzando un producto, se me adelantó el competidor, pero pude ver su precio, pude ver todo. Bueno, nada, cosas que pasan en el mercado. Sí. Pero, bueno, nada, todo pasa por algo pasó así. Nada, hay que hacerle. Bueno, no, buenísimo, igual. Siempre es difícil sacar un nuevo producto. Y no sé si sigas compitiendo contra, ¿te acuerdas la vez esa que grabamos que tenías un issue con una persona que hizo algo desagradable, que estaba con un cliente tuyo? ¿Es esa misma vieja? ¿Es esa misma maldita? No, mentira. Este es un man que le abrí las puertas de mi empresa porque quería asociarse conmigo, le mostré todo y cuando empezamos a trabajar me di cuenta que era bullshit, o sea, como que el man no sabía nada de lo que decía. Sí. Y ahora salió a decir que él sabe hacer todo esto y que todo lo demás es humo y pues me está mandando unas indirectas todo el tiempo en sus publicaciones que me parecen súper feas. Pero nada, yo estoy tranquila, el contenido es de legal design, que es lo que yo hago bien mezclando derecho y diseño. Sí. Y la empresa, pues nada, está sólida. O sea, nosotros lanzamos el año pasado un toolkit con toda la metodología. Voy a traerme expertos de otros países. Pero pues nos demoramos en montarlo y este man se adelantó y empezó a venderlo así como si fuera cualquier lagaña mico. Entonces, nada, estoy como... ¿Estás tranquila? Sí, estoy tranquila, pero obviamente me empiezan a presionar en la empresa, como Angélica, no hemos lanzado, y este tipo, y mira lo que hizo, entonces estoy como, a ver, no puedo lanzar ya porque no está la página, porque no está, Claro. Entonces genera mucho estrés, pero pues nada, todo a su tiempo y cuando tenga que pasar. Bueno, no, súper bien, me alegra mucho que te esté yendo bien. Yo por ahí incluso hablé con Darío también conoce Áptica, Darío Fuentes. Ajá. Y me habló súper chévere y yo como, ay, sí, ella está dentro del programa, me dijo de verdad, y yo sí, ella hace diseño de servicios y los módulos súper chévere, ay, qué bueno, y me gustó, como que desde ahí empecé a escuchar como, y cuando vi que lo ibas a dar el módulo, yo, ay, qué bien, me alegra muchísimo. Ay, qué bueno, me alegra. Bueno, querido, entonces nada, nos vemos para la próxima. Voy a ver si para la próxima te mando Menti también. Listo. Y así quedamos, ¿listo? Listo, vale. Tú me dices qué tanto te intenseo, yo igual empiezo a escribirte por ahí mañana, el fin de semana, el sábado te dejo otra notica, el lunes te vuelvo a escribir. Entonces como que no es de fastidioso, sino de recorderis.
yo sé, no te angusties, tranquilo. Listo. Mil gracias. Chao, Angélica, que estés muy bien. Cuídate. Feliz noche. Chao.